¿Estás construyendo, remodelando o querés mejorar tu casa o negocio? Entonces tenés una cita con Manos a la Obra, un espacio donde la arquitectura, la construcción y la innovación se unen para brindarte soluciones prácticas, consejos de expertos y respuestas a los problemas más comunes. Con la conducción del arquitecto Claudio Tesey, descubrí cómo se hace, aprendí a prevenir antes que reparar y conocé ideas y experiencias que pueden ahorrarte tiempo y dinero. Todos los jueves a las 19 en www.alpina.tv en vivo por streaming. Manos a la Obra, porque las mejores obras comienzan con las mejores ideas. Alpina TV, vive con vos. En el segundo programa de Manos a la Obra. Hoy vamos a retomar parte de lo que empezamos el programa anterior. Si bien hablamos de refrigeración con split, hoy vamos a hablar de lo que anticipé de la calefacción. Contamos con un invitado, yo ya lo voy a presentar, el cual es un técnico y un sabio en la materia y nos va a poder discernir varias dudas de las cuales siempre se tienen cuando uno quiere calefaccionar una vivienda. Y en particular vamos a hablar de una vivienda, por sobre todo. La calefacción central fue el tema que dejé planteado la semana pasada. Tenemos distintas formas de calefaccionar, sin duda, como también las teníamos para refrigerar, pero hoy quiero que hablemos por sobre todo de lo que es la calefacción central por piso radiante o por radiadores. Tienen diferencias, sin duda, y de cada una de ellas vamos a conversar. Voy a presentar al invitado de hoy, es un honor para mí, un colega, más que nada un técnico en la materia, que es Daniel Cernikov. Correcto. ¿Correcto, Daniel? Mucho gusto. De la firma Ser Clima. Daniel, la intención del programa de hoy es explicarle a la gente, no las cuestiones técnicas, porque primero no nos van a entender y en segundo lugar se van a aburrir, sino cómo decidir por una calefacción central. ¿Por qué por una calefacción central? Como explicábamos la vez pasada, cómo decidir la compra de un split. Hoy vamos a decidir a la hora de calefaccionar una vivienda si la hacemos con radiadores o con piso. Bien sabemos, Daniel, que hay una diferencia entre calefaccionar con un piso radiante a radiadores. Correcto. Si bien circulan por las cañerías agua también, en uno como en el otro, pero quiero que hoy nos enseñes varias cosas. En primer lugar, te pregunto, ¿existe una diferencia entre, si bien las dos son óptimas, entre calefaccionar una vivienda de 150 metros cuadrados promedio, 3 dormitorios, cocina, comedor, estar? ¿Existen diferencias por radiadores que por pisos radiantes? Primera pregunta. La diferencia estamos hablando económicamente, ¿verdad? Económicamente, por sobre todo, Es muy poca la diferencia de la inversión. de inversión entre un sistema y el otro. Bien. Vamos por parte entonces. Si yo tengo que decidir una calefacción central, una de las primeras cosas que deberíamos explicarle a la audiencia es que hay que empezar por lo que se llama un balance térmico. Vos bien lo sabés, Daniel, que para poder decidir cómo es toda la documentación de una calefacción central, cantidad de caños, serpentinas para un piso radiante, caldera, primero hay que hacer un balance térmico. Correcto. Y ese balance térmico va a estar condicionado a qué? A la superficie de cada uno de los ambientes, a la altura, pero por sobre todo a la orientación y a cómo son los límites del ambiente, o sea, la cocina, comedor, si tenemos mucho vidrio en la vivienda, si no lo hay, si tenemos orientación sur, norte, este. Un poco lo hablaba también yo el programa pasado, con una simple habitación donde íbamos a colocar un split. Entonces, ¿es correcto que primero debemos pensar en un buen balance térmico? Sin la menor duda, es lo más importante. Es lo más Es importante. por donde es el ABC, es tener en cuenta cuáles son las pérdidas que va a tener la vivienda y que son las que vos mencionás. Bien. Recién decía Daniel entonces las pérdidas. Cuando uno habla de pérdidas o ganancias, es en invierno la cantidad de frío que uno puede perder a través de una superficie de vidrio o el frío que puede entrar. Mejor dicho, la cantidad de calor que uno pierde dentro del ambiente, que lo está calefaccionando a través de los vidrios, o a la inversa, cuánto frío está Y en verano entrando. sería al revés. Será al revés. Claro. Entonces, tener en cuenta ese balance térmico. ¿Por qué no nos explicás un poco
cómo funciona un sistema de calefacción por piso radiante. ¿Qué es un piso radiante? Lo más sencillo posible para que se entienda, ¿no? Bien. No voy específicamente a cálculos ni cosas técnicas, No, pero claro, ¿de claro. de qué se trata? No, básicamente un piso radiante es el confort que va a generar siendo algo un sistema invisible. Es la primera virtud que tiene, que es invisible a la vista. No nos molesta absolutamente nada porque el revestimiento, como valores agregados que tiene comparado al radiador, es porque precisamente trabaja a menor temperatura el agua en el piso. Esto hace de que sea también con un ahorro energético, que es lo más importante, de aproximadamente entre un 20 y un 25, tal vez 30% comparado con radiadores. El secreto, que no es ningún secreto, sino la razón técnica, es que el piso esté aislado hacia abajo, que no el calor lo mandemos hacia el contrapiso, mucho menos hacia la tierra. Y del mismo modo, si hablamos de una planta alta, no quiero que ese calor venga hacia planta baja, que quede, y para eso yo necesito poner la mejor aislación. Este es el secreto. Y luego poner la cantidad de caños que van a circular, que son mangueras con material especial para este trabajo, la cantidad necesaria para que se logre que la caldera trabaje a la menor temperatura. Estas son las dos razones fundamentales para que la calefacción pase a ser económica comparativamente. Bien, a ver, hacemos una pausa ahí para ir Sí, más que nada metiéndole resumen y que entienda la gente. Está claro entonces que si no tenemos una buena aislación en el piso, digamos del contrapiso para abajo, o de la serpentina del caño que va por debajo de la aislación, por supuesto, estamos en una desventaja porque se pierde mucho calor hacia la tierra. correcto. Una buena aislación. Está muy bueno lo que decís, que no se ve nada, que queda todo empotrado. No tengo artefactos, no tengo, digamos, si tengo una vivienda que suele pasar mucho aquí en las casas de montaña, donde quieren todos tener visuales, entonces los arquitectos llenamos la casa de vidrio, todo vidrio, de piso a techo, de piso a techo. Entonces, si tuviéramos que colocar radiadores en una cocina, comedor, estar y totalmente vidriada, no tenemos lugar donde apoyar el radiador, dado Correcto, que el radiador claro. va apoyado contra la pared. Bien decías también, y resumiendo, que la temperatura del agua que trabaja por el radiador entonces trabaja una temperatura menor que la que debería trabajar si hiciéramos una calefacción por radiadores. Sí, señor, así es. Eso hace el consumo de energía, por ende, Claro, hacia al claro, ahorro que vos hablabas recién de un 20, un 30%. claro. Te lo vuelvo a repetir para que la gente lo vaya teniendo en Sí, claro, sí, ¿no? sí, sí. Ahorro de energía significa gas para calefaccionar el agua o electricidad para Claro. calefaccionar el agua. Es Después hablaremos plata, en qué es definitiva plata. es dinero. Porque la gente muchas veces duda, sabe que el confort que le brinda una calefacción central, desde ya que lo quiere, pero después duda y tiene el dinero para hacer la inversión, pero tiene temor al consumo mensual de energía que le va a implicar durante los 2 o 3 meses de invierno esa calefacción. Sí, Entonces ya hay una diferencia entre lo que es radiadores y piso radiante en el sí, consumo. sí. Está claro. Algo más que debemos explicar, creo, Daniel. Sí, Hay que sumarle a eso que sabemos que como generadores de energía pueden andar con calderas eléctricas, calderas a gas, petróleo, bien. y algo que está no muy conocido que se llama bomba de calor, que esto es eléctrico, pero que tiene un valor muy interesante y que es nuevo en el mercado nuestro. La bomba de calor es la que hace las funciones de la caldera, calienta el agua con bomba de Exacto, calor. exacto. Y esa bomba de calor funciona únicamente de manera Eléctricamente, eléctrica. eléctricamente con un ahorro, un COP de 4. ¿Qué ¿Qué significa un significa? COP? Claro, un COP de 4, para hacerlo muy sencillo, es como que si yo tengo una lámpara de 80 watts que me está iluminando, pero que consume 20, 80 lo divido 20, esto es 4. Esto significa el COP de 4. Ese O es sea el que, ahorro, es la cuarta parte de lo que me o generaría sea y me que, está generando y dando de energía. o sea que consumiría menos energía aún que una caldera. Sí, Eso es lo que estás sí, explicando. sí, sí. Cuando comparamos, porque también ahí tendríamos que ver valores de kilowatt, valor del kilo del Sí, gas sí, sí, gas envasado. envasado, Bueno, es muy competitivo con el gas envasado, por ejemplo. la bomba de calor. La bomba de calor. De hecho, estas mismas bombas de calor se utilizan para calentar piletas de Sí, natación también, también. también. Para que tengamos una idea de que si me puede calentar una masa importante, que es una masa de agua de una pileta,
tiene menos litros un piso radiante que una pileta. Eso como referencia. Y para saber qué es una bomba de calor es básicamente diferentes tamaños, pero es la unidad exterior de un split. Un split. Eso es. Tenemos que alojarla en un lugar que tiene que ser superficie cubierta. No, puede estar en no, al intemperie, puede exterior, estar en al intemperie. exterior porque Por eso le esto, decía lo del split, que es claro, como la unidad exterior. ahí aprovechamos porque el secreto de la bomba de calor es aprovechar, como el freón congela con temperaturas perfecto, altamente ahora inferiores, aprovecha la energía que siempre es superior a la temperatura del freón. Y esto hace de que genere ese COP de 4. Bien, Para no irnos tan tanto técnicos. técnico, bien, perfecto. Entonces, podemos calefaccionar entonces el agua con energía eléctrica, con gas, depende si utilizamos una bomba de calor, recién decía Daniel, tiene que ser energía eléctrica. La caldera que calefacciona el agua puede ser con agua o puede ser con gas. Sabemos bien que acá, por ejemplo, en el Valle de Calamuchita, no todos tienen gas natural, al menos por el momento, pero entonces también preocupa el consumo de gas. En definitiva, hay que hacer un balance, como decía recién también de Daniel, evaluar cuál es el consumo más económico. Pero lo importante es a la hora de utilizar la vivienda, el confort de temperatura. Siempre hablando del piso radiante, Daniel, quiero que le enseñemos a la gente, si vale decirlo así, cómo usar el piso radiante, porque sucede siempre que la gente está acostumbrada, como vamos a hacer una comparativa no muy valiosa, pero el split lo prenden y lo apagan, lo prenden y lo apagan. La calefacción central no se trata de apagar, se trata de regular la temperatura con lo que se llama un termostato, ¿verdad? Bien. Ese termostato hoy permite que se pueda programar también. Claro. Corregime si me voy a Sí, equivocar en sí, algo. sí. ¿Qué significa programar el termostato? Ustedes tienen una calefacción central donde van a regular la temperatura del ambiente como la regulan con un split. Cuando le ponen al control remoto 22 grados, 24, 26, depende si estamos en invierno o en verano. Con el termostato de una calefacción central que se coloca en un lugar particular, no en cualquier lugar, donde queremos que mida siempre la temperatura, habitualmente se elige la zona social de la casa, la zona día, que se le llama estar, comedor, cocina. Ese termostato se regula la temperatura, pero con una programación. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo programar que la caldera arranque y pare. Vamos a hablar en este caso de una caldera que está calefaccionando el agua del piso radiante. Puedo programar una temperatura donde programo más que nada a qué hora quiero que arranque la caldera, a qué hora quiero que tenga una temperatura en el ambiente. Es decir, vamos a suponer una familia tipo despierta, arranca su día a las 7 de la mañana. Estamos hablando siempre de invierno. Lo ideal es que yo me levanto a la mañana a las 7 de la mañana y tengo que sentir que la casa está confortable. En el termostato se regula una temperatura que puedo regular de qué hora a qué hora quiero tener esa temperatura. ¿Es así? Así es. Y pasada una cierta hora, supongamos las 9 de la mañana, cuando ya todos se retiran de la casa y van a hacer sus tareas, escuela, trabajo, esa temperatura baja. La puedo regular programar para más baja. bajar, claro. ¿Se entiende entonces? Eso hace que durante el tiempo que no estoy en la casa, sin apagar la caldera, sin apagarla, pero sí bajándole la temperatura a través del termostato, estoy inyectando calor obviamente, manteniendo una temperatura ambiente menor a lo que la tengo a las 7, mejor dicho, mayor en invierno, a lo que la suelo tener a las 7 de la mañana, para que de esa manera vamos a tener un consumo durante más bajo. Y que lo que es mejor, si la temperatura exterior ingresa a la casa, va a ayudar a calefaccionar la casa y por ende el termostato va a cortar la caldera o el factor que esté generando el agua caliente. Hay que explicarle a la gente entonces que ese termostato es como algo automático, funciona solito, que arranca y sube y baja, arranca y apaga la caldera o sube y baja la temperatura. Claro. Sumo más, estos sistemas también de piso radiante también se puede perfectamente independizar. Cada dormitorio puede tener su termostato, el living puede tener su termostato. Bien. O sea que puede tener un confort y un grado de temperatura de confort que cada uno su sensación térmica lo desee. Vamos a poner un ejemplo, a Sí. ver si yo te lo alcanzo a entender, pero para llevarlo a la gente. Sí. Tengo los dormitorios. Sí. Dormitorio de los chicos, dormitorio de matrimonio. Vamos a Bien. poner un ejemplo de una familia tipo, por decirlo así. Y yo quiero que en los dormitorios de los chicos, porque son los chicos, que tengan una temperatura en invierno, vamos a hablar, de 26 grados. Pero en el dormitorio principal quiero tener una temperatura de 22 grados. ¿Eso lo puedo lograr? Sí.
con Sí, radiadores. perfectamente. No, con radiadores y con piso radiante. Perdón, con piso radiante, estamos Sí, hablando de piso sí, radiante. sí, sí. Eso lo logro, pero con sí. un solo termostato o tengo que tener No, varios tengo que termostatos. poner un termostato en cada Es lo lugar que porque estaba. ese es el termostato, es el que va a Vale. cortar o va a encender de acuerdo a la temperatura que yo quiero en ese sector. Eso implica que entonces va a haber un circuito Independiente. para los dormitorios, Claro. al circuito del dormitorio principal, Y dado otro que quiero circuito para el manejarlo. eventual tercer dormitorio. Bueno, y esto enseguida la gente piensa, pero esto tiene un mayor costo importante, ¿no? No, Cosa, no, pero más cantidad todo esto suma, obviamente que uno va a tener más gasto porque compra más colectores, claro, perdón, más más cantidad de termostatos. termostato. Pero esto es ahorro energético. Esto está Ahí demostrado está. que en un plazo de 2, 3 años el ahorro hace que paga toda esta diferencia de accesorios. De accesorios. Mira, vamos a mencionar otro ejemplo entonces con lo que Sí, hablas. Vos bien sabés, como yo no sé mucho que vivo aquí, hace apenas 3 años o casi 4, pero estos lugares suele haber clientes que te encomiendan una vivienda y la usan de manera temporal, o sea, para el verano, para el invierno, y vienen a pasear o viven todo el año, pero reciben visitas. Y resulta que la casa está preparada para alojar 6 personas en forma continua y permanente, pero siempre son 2. Pero a la hora de que llega gente, la casa se incrementa. Y la pregunta viene por acá. Mirá qué bien que lo que estamos planteando. Tengo 3 dormitorios en la casa. Un solo dormitorio se usa todo el año. Vamos a suponer que es el dormitorio matrimonial. sí, Los otros 2 son los dormitorios de los huéspedes, o hijas y sí, hijos, sí, sí, o hijos que se fueron. amigos que se fueron y que vienen. Mirá qué bien lo que estamos diciendo. Me permite entonces, y insisto siempre, corregime, está viviendo solamente el matrimonio durante el invierno y de pronto mañana vienen visitas. Mañana vamos a tener la casa con 4 personas más, vamos a ocupar los 2 dormitorios. Prendo el termostato, Habilito el termostato. habilito el termostato de las dos habitaciones, Pongo en 21 grados, 21 que es grados, y la ahí empieza a temperatura calefar. Pero óptima. mientras tanto, esa habitación no estuvo, de ahí para atrás nunca estuvo consumiendo energía, porque yo no estaba Exacto, mandando el calor. exacto. Porque a veces nos pasa que el cliente dice, tengo tremenda casa, la tengo calefaccionada todo el tiempo y estoy usando el dormitorio, la cocina y el comedor con mi señora. Claro. ¿Para qué quiero el resto? Claro, Acá está el ejemplo. claro. La calefacción central te permite hacer eso. Sí. Lo que es mejor también hay termostatos Wi-Fi, de modo que hasta telefónicamente También, los lo sabemos. habilito, los deshabilito. Un ejemplo que dice Daniel del termostato con Wi-Fi, estoy trabajando en la ciudad de Córdoba durante toda la semana y llego acá los viernes, sábado y domingo. Vengo en el viaje, es invierno, programo con el celular, Correcto. hago encender el termostato de mi habitación, del estar comedor, o el único termostato de toda la casa, y cuando llego a la casa, obviamente un par de horas antes, ¿no? Claro, claro. No lo voy a encender a 10 minutos de llegar, pero ya la casa se empieza a calefaccionar. Algo más que quiero que sepamos de la calefacción por piso radiante, aprovechando la presencia de Daniel. Daniel, lo que tiene que entender la gente es que cuando arranca el invierno, la puesta en marcha de la calefacción por radiadores, perdón, por piso radiante, cuando entra en servicio el ambiente, la gente cree que llega a la casa, llegó el invierno, vamos a Sí. pasar 10 días de vacaciones a Villa Canal Verano, a nuestra casa. Llego a la casa, la pongo en marcha, y es mentira, o corregime, que la pongo en marcha el día viernes y ya el sábado la tengo calefaccionada. ¿No necesita un tiempo previo de entrar en servicio? Y si es así, ¿qué Si, tiempo lleva? ¿Un día antes, 2 días si antes? yo la tuve la casa desocupada Sí. y quiero calentarla, me va a demorar el primer día El primer- seguramente entre 6 y 10 horas. Pensé que llevaba más No, tiempo. no. O sea que yo la pongo en marcha y en 10 horas ya logro tener la temperatura a la Tengo cual experiencia de que en 4 o 5 horas ya está, ya calienta. créeme que pensé que Sí. llevaba un poco más de Experiencia de la esta puesta en servicio, ¿no? característica. Lo que Sí, se dice, sí. el ambiente llegó a los 24 grados que yo le puse en el La termostato. temperatura ideal en calefacción, en tanto para pisos o radiadores, es normalmente 20-21 grados. Más bajo de lo que yo te Claro. estoy diciendo. Por eso que se regula para que después, si nos vamos en 16, 18, de modo que cuando 16 o 18 grados, de modo que tipo a las 4 de la tarde esté habilitado el termostato para que empiece a levantar la temperatura, en tanto la temperatura exterior durante el día fue exageradamente fría. Bien. Entonces llega muy rápido y cuando llega la Sí, persona a la vivienda, encuentra está la el casa de confort con sus 20, 21 grados.
Y si hablamos ahora de que lo mismo con radiadores, ¿nos pasaría exactamente igual o el radiador requiere El más radiador, tiempo? como es directo, no es a través de la composición de la mampostería, que es la que Que calienta. El calienta. radiador es directo, es más rápido. El radiador La consulta esa entra en es servicio más en rápido. una hora y media ya Ya está tengo en la casa calefacción. calefaccionada. Claro. Pero ahí también tiene que responder un balance según corresponda. ¿Por qué? A Porque ver, si le ponemos radiadores más chicos, va a haber más demora en tiempo en llegar a esa la temperatura temperatura. óptima. Claro, esos son datos que hacen el presupuesto de la inversión. Cuando habitualmente la gente compara, ¿no? Vamos a poner siempre ejemplos, pero me parece a mí para ser un tanto pedagógicos y que se entienda. Llama a un técnico y llama a otro técnico porque quiere comparar precios. O sobre todo por eso. Lógico. Pero depende qué es lo que le está brindando cada técnico. Porque hay técnicos que van a plantear la inversión como la estás bien explicando vos. Si vamos a poner menos cantidad de radiadores más chicos, la puesta en servicio va a ser mayor, el consumo va a ser mayor también siempre. Claro, claro. Por ende, el resultado va a dar un valor tal vez menor porque los artefactos de los radiadores llevan menos cantidad de velas, ese es el Sí, tamaño. Y las velas son cada uno de los elementos que componen un radiador más grande, más chico. Pero está economizando, pero resulta que el servicio que te va a prestar te genera mucho más y consumo. por siempre. Cuando el otro, vamos a suponer, el otro instalador, que vino también a ver la vivienda y hizo un presupuesto, hizo una propuesta de diseño de proyecto, te propone radiadores más grandes, con más cantidad de velas, en los mismos ambientes, le va a dar una inversión mayor de cantidad de artefactos radiadores porque lleva más velas, pero resulta que le está tratando de hacer entender o explicar a la gente que eso va a generar a futuro y por siempre un menor consumo. Me pregunto, Exactamente. ¿es así? Tal cual, es así. Bueno, esas son las cosas que a veces tenemos que aprender. Como decíamos la vez pasada, cuando decidimos comprar un split. No es cuestión de mandarse por el precio más bajo de la inversión, sino asesorarse siempre de gente idónea que les planteen las alternativas, que sepamos que la inversión que me está ofreciendo Juan en cuanto a pesos es mayor a la que me ofrece Pedro, pero resulta que Pedro no me explicó lo que me explicó Juan, donde tengo a futuro un menor consumo, lo cual hoy el consumo de energía sabemos que es importante, por el tema peso también de kilowatt o de cantidad de gas que vamos a consumir para calentar el agua y o la bomba de calor para consumir energía. En síntesis, entonces, hay que tener un buen balance térmico, ver bien los ambientes para hacer el balance térmico que tenemos, si tenemos mucha superficie vidriada, cómo son las paredes, qué tenemos alrededor. Claro. Si tengo un vecino con un límite en una pared medianera, que habitualmente por acá no sucede eso, dado que las viviendas se tienen que hacer retiradas de los ejes medianeros, así que las cuatro caras de la vivienda Hay que tenerlos en cuenta. hay que tenerlo en cuenta, si orienté hacia el norte, hacia el sur. Hecho un buen balance térmico, deducimos de ahí qué capacidad tiene que tener ¿Qué es lo que corresponde para esa vivienda? colocar para la vivienda. En síntesis, podemos sugerir entonces tanto una calefacción por piso radiante como por radiadores. Exactamente. Ambas son eficientes. Sí, sí. Sabemos la diferencia que la dijiste hoy al comienzo. Vamos a tener un 20, un 30% de ahorro en el consumo si hacemos piso radiante, dado que lo explicamos hace un rato el por qué. Y en definitiva, tenemos un confort, que es lo que siempre queremos Claro, apuntar, ¿no? claro, Llegar a tu vivienda, saber que no te morís de frío, claro. sabes que la puedes usar puntualmente 15 días si te vas, porque una de las cosas que también hay a raíz de una cierta ignorancia, porque a veces el propietario no tiene por qué saberlo, dice, no puedo poner una calefacción central, le plantean al profesional que le hizo el proyecto, en una casa que la voy a usar 15 a 20 días en el invierno. Y acabamos de explicar que se puede. Sí. Consumo la energía y no tengo que poner la caldera en marcha 5 días antes de que No, arranco no, y que no, llego a la casa, no. sino que la pongo 6, 5 horas antes y ya entra en servicio. Exacto. Así es. Sabiendo y recalcando que durante el uso que hacemos de esa calefacción central, sean 10 días, 12, 15 o todo el invierno, no tengo que prender y apagar. No. Simplemente tengo que regular el termostato Exacto. y programarlo también para que Correcto. durante el día que no hay nadie en casa y tengo la ganancia de calor de la obra, del día, de la temperatura, me brinda que la temperatura ambiental va a ser menor y por ende voy a consumir menos. Bueno, en síntesis, esta era un poco la explicación que quería dar acerca de cómo calefaccionar una vivienda con calefacción central, teniendo aquí la presencia de Daniel, que conoce mucho del tema, y espero que haya servido para poder llegar a un resumen de que a la hora de hacernos una vivienda o incorporarle a la vivienda una calefacción, por cuál me inclino. Cerramos con algo que ya creo que nos queda poco tiempo, me parece, Daniel. Hay una ventaja
creo, y vos me sabrás decir, si yo de pronto hice una casa, o la tengo hace 20 años, y hoy quiero, y me di cuenta que el tiro balanceado no me sirve, no me calefacciona lo suficiente los ambientes, le quiero agregar radiadores. Puedo. Perfectamente viable. Perfectamente. Esto me lo permite porque la vivienda está en el centro, o sea, no tiene Claro. alrededor perímetro, lindero Se con un puede llevar vecino. toda la cañería perimetralmente Haríamos toda la exterior. cañería por exterior y entramos por las paredes de afuera y ahí metemos el radiador. Sí, No lo sí. podríamos hacer con un piso radiante, obviamente, porque ya la casa Claro, está hecha. claro. No vamos a andar levantando todos los pisos. Claro. Pero tengo esa ventaja. Sí, señor. Bueno, bien, creo que estamos llegando al final del programa. Daniel, muchísimas gracias por tu presencia. No, por favor, un gusto. Puede pasar que te volvamos a invitar para otro tema, Con todo por gusto. sobre todo cuando hablemos de otro tema de calefacción central que puede ser por conductos, Bien. ya no para una vivienda tal vez, pero sí para un local comercial Sí, sí, o sí. otro tipo de uso que tenga la superficie a habitar. Pero desde ya, nuevamente muchas gracias. Ha sido un honor conocerte, No, un gusto. un placer. ¿Estás construyendo, remodelando o querés mejorar tu casa o negocio? Entonces tenés una cita con Manos a la Obra, un espacio donde la arquitectura, la construcción y la innovación se unen para brindarte soluciones prácticas, consejos de expertos y respuestas a los problemas más comunes. Con la conducción del arquitecto Claudio Tesey, descubrí cómo se hace, aprendé a prevenir antes que reparar y conocé ideas y experiencias que pueden ahorrarte tiempo y dinero. Todos los jueves a las 19 en www.alpina.tv en vivo por streaming. Manos a la Obra, porque las mejores obras comienzan con las mejores ideas. Alpina TV, vive con vos.